en gallego, que es nuestro idioma oficial de esta región, en alemán, en portugués y en inglés, y soy socia de la Asociación Oficial de Guías de Turismo de Galicia. Este es uno de mis últimos grupos, el 3 de marzo. Este es un grupo de hace un año. Y de todas estas fotos que estamos viendo, con esas sonrisas y esos grupos grandes, hemos pasado a esto, a tapar la boca, a la mascarilla como una de las medidas principales. Sí que os aconsejo que busquéis una mascarilla cómoda, ya que algunas, y sobre todo si hace calor, en ciudades como mi ciudad, Ourense, que es una ciudad termal, rica en aguas mineromedicinales, donde en verano hace 40 y 45 grados centígrados, es horrible porque ya te vas asfixiando cuanto más con mascarilla. Desde la asociación hemos hecho una mascarilla para todos de tela con el logo de la asociación, pero finalmente todos acabamos utilizando estas, las quirúrgicas, ya que son las más cómodas, mucho más cómodas que las FFP2, aunque no protejan igual. Pero sí que una de las normas es que todos y cada uno de nuestros clientes tiene que llevar la mascarilla puesta. No aceptamos a nadie en nuestras visitas guiadas que vaya sin mascarilla. Y cuando digo esto me refiero a nosotros, a la Asociación de Guías Oficiales de Galicia, porque lo que nos interesa es vender nuestro destino como un destino seguro. No queremos que aumenten los rebrotes, queremos que la situación mejore lo antes posible porque forma parte de nuestro futuro y de nuestra economía. Por eso queremos ser parte responsable en concienciar a la gente y por eso obligamos a que todo el mundo lleve mascarilla. Esta es una visita que tuve hace una semana, un grupo pequeñito, de esos 50 hemos pasado a esto, a grupos de 4 personas, de 5 personas, de 6, de 9... Sin embargo, aquí en esta foto se refleja igual la felicidad, se refleja igual el feeling que conseguimos guías con nuestros clientes, con nuestros viajeros y el entusiasmo igual y las ganas de disfrutar que tienen nuestros viajeros. Me pareció una foto muy simpática y que, y que refleja lo que os estoy contando. Es otra foto también de una visita hace una semana. ¿Cuáles son nuestros principales clientes como guías oficiales? Bueno, pues en mi caso, mis principales clientes son cruceros. Todo esto está cancelado y esa es la situación real. Septiembre y octubre era un mes muy fuerte de trabajo para nosotros en Galicia, abril y mayo también, de trabajar todos los días del mes, a la mañana, a la tarde y jornadas muy intensas. Sin embargo, los cruceros han cancelado sus operativas. Hemos ido recibiendo información según la marcha. En julio nos han dicho que aún los cruceros de septiembre y octubre estaban ok, estaban confirmados. En agosto, a finales de agosto, nos dijeron que los habían cancelado septiembre y octubre. Y ahora estamos esperando, en principio, las navieras todas nos han dicho que en 2021 van a venir. Pero por lo de pronto, ese producto, cruceros, cancelado. Otro de nuestros productos eran viajes del inserso para personas mayores. Todo eso el gobierno español también lo ha cancelado porque es un colectivo de más riesgo. Son personas mayores, que son las que tienen más riesgo con el COVID. Por lo tanto, todo eso también hasta primavera del 2021, a partir de esa fecha, no se está haciendo. Las agencias de viajes que nos mandaban esos grupos grandes también están mandando grupos más pequeños y algunas están cerradas porque, claro, son muchos meses, no venden lo suficiente, por lo tanto, han tenido que cerrar su actividad. Y después, otro de los productos o de los clientes que teníamos eran los colegios, ¿sí? Ahí pues me tenéis haciendo una visita con un grupo de escolares y los colegios han abierto en España, abrieron ahora hace 15 días las clases, pero de momento este tipo de actividades no las están haciendo, ya que es uno de los lugares donde está habiendo más rebrotes en colegios. Por lo tanto, como veis, yo voy a intentar ser lo más realista posible. Me caracterizo por ser positiva, no quiero tampoco deprimiros. Estas son las realidades. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que tenemos que cambiar nuestro producto, que tenemos que reinventarnos y que si ahora no viene el grupo de 50 personas de agencia o no vienen los coles, lo que sí que está viajando es la gente nacional, la gente y sobre todo parejas, grupos de familias,
pues de 5 personas, grupos de amigos, esos amigos de 10, esos grupos de amigos de 3 parejas que deciden viajar juntas. Entonces, tenemos que reconvertir nuestros productos, pensar también en las tarifas, ver cómo nos comercializamos, porque antes a lo mejor nuestro principal cliente era una agencia de viajes que nos llamaba: Ana, ¿estás disponible dentro esta semana, tal día, a tal hora? Sí, no, ¿cuánto me cobras? No me promocionaba yo tanto porque las agencias ya me buscaban. Sin embargo, ahora no, porque yo tengo que salir a internet y decirle a esa pareja que viajan solos: oye, soy una guía de esta ciudad y estoy aquí. De tal forma que esa pareja que ponga en internet visitas guiadas en Jujuy o visitas guiadas en tal pueblo, aparezca mi nombre y ellos tengan información para contactar conmigo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Una, marketing digital, cada uno crea su marca personal, estar en Instagram, en Facebook, bueno, promocionarse como se pueda. Y otra, a través de la asociación, ¿no? Nosotros, sí que la asociación funciona para nosotros como fuente de empleo. Una agencia o un particular de cualquier ciudad de España llama a la Asociación de Guías de Turismo de Galicia y le pregunta que quiere un guía, y la asociación de guías le da el contacto de un guía y va rotando según el número de socios. Pues si somos 100 socios, a cada persona le va dando un turno por orden. Entonces, esto sería una de las opciones. Y después, al igual que cada región tiene una página web donde pone qué visitar, dónde alojarse, también tiene que aparecer ahí el dato de la Asociación de Guías de Jujuy para que ese viajero que busca en internet información tenga un dato también de visitas guiadas, que es otro servicio y otro producto interesante para los viajeros. Bueno, os ponía aquí va de feelings, el visitante es ese amigo del que no quieres despedirte, somos embajadores, somos apasionados, estamos formados y lo seguiremos haciendo, sea con virus o sin virus, y con la mascarilla lo seguiremos haciendo y eso os lo aseguro. El feeling sigue ahí y las emociones siguen ahí igual a pesar de esa mascarilla. Bueno, estas son fotos, ¿no? Llegó el coronavirus. ¿Cómo empezamos a desescalar? Porque yo creo que ahí, en Argentina, estáis empezando ahora, en octubre, por lo que he escuchado, con la actividad turística. ¿En qué momento nosotros empezamos a desescalar? Nos encierran en marzo, abril, mayo, estamos en nuestras casas, formándonos mucho, sobre todo, y a finales de junio nos dejan ya empezar a ejercer la profesión. El 1 de julio tuvimos esta rueda de prensa, esta es una foto, donde dimos una rueda de prensa a todos los medios de comunicación diciendo que salíamos a la calle, que por fin teníamos permiso legal por el Gobierno de España para ejercer nuestra profesión. Desde mayo habían podido abrir los hoteles, habían podido abrir los restaurantes, pero las fronteras estaban cerradas. Yo vivo a 1 hora de la frontera con Portugal y la frontera con Portugal seguía cerrada, no nos podíamos mover a pesar de que solo estábamos a 1 hora de distancia en coche. La frontera con Francia, muchas fronteras, por lo que muchas actividades económicas decidieron no abrir en mayo, cuando el Gobierno ya les daba permiso, sino abrir en julio, porque sin el turismo extranjero se creía que no podríamos sobrevivir y que un hotel solo con el nacional. Y al principio no nos dejaban ni mover de nuestras ciudades, por lo tanto no tenía sentido abrir los hoteles. Y lo mismo con la profesión de guía. El 1 de julio, cuando abrían las fronteras, decidimos salir a la calle con este cartel de volvemos, elige bien quién te guía y sobre todo dignificando la profesión del guía para que no hubiera intrusismo laboral y para que la gente o los pocos viajeros que decidieran contratar visitas guiadas lo hicieran realmente con gente profesional. Ahí tenéis un poco el calendario de nuestra desescalada. Desde la fase 2 ya se podía hacer actividades de naturaleza, de turismo de naturaleza, es así, con un máximo de 10 personas. Pero, sin embargo, las visitas guiadas culturales en ciudades no se permitió hasta el 1 de julio. ¿A cuántas personas nos dejaban al principio
a 25 personas, grupos de 25 personas, es decir, 24 turistas más un guía. Esos grupos de 50 personas, de 40, de 70 o de 30 quedaban de pronto eliminados del calendario de pandemia prevacuna. Esos grupos tan grandes no se podían hacer. Bueno, a la fase 3 llegamos el 8 de junio. El Gobierno nos permite retomar nuestra actividad y hacer visitas guiadas, pero solo exteriores. No podíamos hacer visitas guiadas en el interior de una catedral, en el interior de un museo, en el interior de un monumento. Eso no estaba permitido todavía. Entonces nos dejaban claro, fase 3, es decir, desde el 8 de junio, las visitas guiadas deberán limitarse a exteriores, quizás con alguna excepción para grupos muy pequeños. También nos recomiendan, sobre todo, que se hagan las visitas guiadas bajo reserva. No se podrán suministrar folletos ni nada que tenga que ver con papel, ya que a través del papel se supone que se contagia el virus. Y nos recomiendan tampoco repartir las radioguías, las audioguías que solemos utilizar con el micrófono emisor y el auricular receptor nuestros clientes. Nos dicen que tenemos que o utilizar la mascarilla o guardar una distancia mínima de seguridad. En aquel momento en España, ni en Italia, en la mayoría de puntos de Europa, la mascarilla no era obligatoria. Hemos ido haciendo un prueba y error, la verdad, en el Gobierno, y al principio ya os digo que no era obligatoria el uso de la mascarilla. Aún así, desde la Asociación de Guías, desde el principio decidimos que era responsable decir que sí a la mascarilla y que sí siempre, y no aceptar a nadie en los grupos que no la llevara. Bueno, 15 de junio, bueno, nueva normalidad, bueno, ya os digo, 1 de julio empezamos. Y utilizábamos esos 25 personas, pero de pronto llegaron los rebrotes en diferentes zonas de diferentes regiones dentro de España. Por ejemplo, aquí llegaron a Galicia, a la zona de Lugo, bueno, a zonas del norte, a principios de agosto. En mi ciudad en concreto, en Ourense, llegó a finales de agosto. Y desde ese día pasamos de poder guiar a grupos de 24 personas a un máximo de 9 personas. Los grupos que nos permitía el Gobierno era de máximo 10 personas, con el guía incluido, es decir, 9 personas. Por desgracia, los rebrotes han seguido pasando, sobre todo desde hace 15 días. Desde que empezaron los colegios, la situación se puso muchísimo peor en los colegios, con los niños, al juntarse, y está habiendo muchos rebrotes. En mi ciudad, por ejemplo, hemos pasado de guiar a 9 personas a 4. De pronto los números se han caído. Por lo tanto, estamos en un momento difícil, pero yo también pretendo que esta información la tengáis como ejemplo, para que no se repita lo mismo que han pasado en otros lugares. A nivel mundial, ya en marzo se decía que en septiembre, en octubre, en noviembre, cuando llegara nuestro invierno, nuestro otoño, que iban a llegar rebrotes y que íbamos a tener que encerrarnos en casa. De momento no se cree que nos vayamos a encerrar porque la economía no lo podría resistir. Pero sí que es cierto que la hostelería, los bares, las cafeterías y nosotros también desde hace 5 días lo estamos sufriendo más. Porque, como comprenderéis, compañeros, una visita guiada de 4 personas resulta muchas veces impracticable o a veces costosa. Yo, por ejemplo, tengo una visita de una agencia de viajes mía, una agencia habitual mía, que viene de otra zona de España, pero que cada 2 meses organiza una excursión a mi ciudad y siempre me contrata. Al principio, a pesar de que no era rentable, siguieron ofreciendo excursiones desde junio. Y para ellos resultaba triste sacar un autobús grande de 55 plazas con 9 personas. Sin embargo, decidieron apostar por el turismo, por mantener el producto, por seguir dándole un servicio a sus clientes fieles y, sobre todo, por transmitir no miedo, no pánico a viajar, por transmitir que se puede viajar seguro si tomamos las medidas que nos aconseja Sanidad, que es mascarilla, distancia y lavar las manos. En julio vinieron con 9 personas, el mes pasado, en septiembre, les hice una visita con 16 personas.
en dos grupos. Primero le hice a 8, mientras 8 se iban a tomar un café y a los baños, y después le hice a los otros 8, de tal forma que le cobré el mismo precio. La visita que a un grupo habría hecho en 2 horas y media, la hice a 2 horas y media, pero en 2 grupos, es decir, 1 horita y poco a cada grupo. De tal forma que tampoco le amplié costes a una agencia de viajes, porque como supongo que imagináis, una agencia de viajes que antes pagaba un guía por 50 personas, ahora no puede pagar 8 guías por esas 50 personas o más. Por lo tanto, esta fue la forma flexible, porque todos estamos perjudicados y todos nos tenemos que ayudar en este entramado turístico, y las agencias son colegas también. Sin embargo, esta semana que viene, el próximo sábado, esa misma agencia que hace unos días le hice la visita en septiembre de 16 personas, ahora viene con 30. Es una alegría y ellos están súper felices porque ven que el viajero se fía cada vez más y que tienen menos miedo a viajar, y que si en julio viajaban con 9, en septiembre con 16 y ahora con 30, es positivo. Sin embargo, mi respuesta ha tenido que ser que no le puedo hacer la visita guiada, porque 30 personas y el gobierno desde el viernes solo nos permite guiar a 4 personas, aunque lo separe en grupos de 4, sería impracticable. Por lo tanto, por desgracia, ese grupo parará en mi ciudad, pero yo ni nadie le podrá hacer una visita guiada. Esa es otra realidad que tenemos ahí y que no es positiva, pero sí que es la que tenemos. Por lo tanto, el producto de agencias de viajes también es un producto, pues eso, ¿no?, que tienen que pensar en subir precios. Esta agencia está ofreciendo la misma excursión al mismo precio que hacía prepandemia, llevando un autobús en vez de 50 personas y repartiendo los costes fijos con 9 personas solo. Por lo tanto, no está teniendo ni tantos beneficios y está perdiendo dinero. En este caso, si quizás le cobraran más, podrían contratar varios guías y habría una forma de hacer la visita guiada con esos 30. Entonces, está claro que viajar va a ser más costoso que antes de la pandemia y que ese turismo de masas pues seguramente desaparecerá. Esa es una de las realidades. No sé si queréis hacer alguna pregunta, Marcela, o si sigo con esto, más que nada por si es muy aburrido el tema de solo escucharme. Hola, Ana. Sí. Hola, Ana. Sí, acá hay una pregunta, que todos hacen referencia de lo que vos decís, que van a ser grupos reducidos, grupos de familia. Hay una pregunta de Fernanda Corido que dice, por ejemplo, aquellos programas de Europa Mundo de más de 20 días recorriendo Europa, ¿serán modificados por destinos más puntuales? Porque será difícil el control de los protocolos del COVID-19. Europa Mundo, ¿no?, que es un tour operador que viaja sobre todo con sudamericanos, ¿no?, y con latinos para Europa, sí, lo conozco bien. El tema es que la mayoría de las agencias están en ERTE, o algunas agencias han quebrado, creo que no es el caso de Europa Mundo, al igual que aerolíneas, y otras están en cesión de actividad. Porque, claro, el gobierno primero no nos dejaba salir a la calle, por lo tanto no se podía ejercer, y ahora pues no tienen un volumen de trabajo como para abrir. Entonces han pedido un ERTE, que es un sistema de regulación temporal de empleo. La mayoría de las agencias se ha ido ampliando poco a poco. Al principio se pidió en marzo y estuvo hasta el 30 de junio. Del 30 de junio se amplió hasta septiembre, y de septiembre, hace la semana pasada, jueves o viernes, se confirmó que se ampliaba. El gobierno seguía dando esas ayudas económicas a las empresas y a los sectores que estaban sufriendo la pandemia hasta el 21 de enero, hasta enero del 2021, hasta enero. Ayer, sin embargo, hablaba con un piloto y me estaba diciendo que se creía que hasta verano del 2021 iban a seguir en ERTE. Hay algunas agencias que han empezado a sacar algunos circuitos culturales, por ejemplo, por España y demás, y yo creo que se puede, ¿eh? Yo he viajado en julio a Roma, he cogido vuelos, he cogido trenes, he ido a hoteles, he ido a restaurantes, y yo creo que se puede, simplemente que la gente pues tiene mucho miedo y ese pánico pues lo hay que intentar
¿no? Quitárselo de la cabeza a la gente. Muchos de los problemas también de que todas estas operaciones no se puedan hacer es el cierre de las fronteras. Yo os decía que el 1 de julio se abrió la frontera de Portugal y de Francia con España. Pero, por ejemplo, más tarde, a lo largo del verano, Alemania, Holanda, Inglaterra, han nombrado a España como destino no seguro, como zona de riesgo. Entonces, si, por ejemplo, yo trabajaba sobre todo en alemán, o hay ciertos guías que solo trabajaban en alemán, de pronto su trabajo se ha cerrado, porque los alemanes no estaban viniendo a España. Solo el gobierno alemán les recomendaba que viajaran a Canarias, que Canarias, como eran islas, que sí que era seguro. Y estuvieron viajando hasta finales de agosto. Hasta que, principios de septiembre, el 3 de septiembre, el gobierno alemán dio un comunicado y dijo: a Canarias tampoco se puede viajar porque es una zona de riesgo. Y de pronto los alemanes dejaron de venir. ¿Por qué? Porque no les recomendaban, les decían que era una zona de riesgo y después, al llegar a su país, a Alemania, a Italia, a Francia, si eran un vuelo desde España, les mandaban hacer el PCR y les mandaban guardar una cuarentena de 15 días en casa para asegurarse de que no tenían el virus antes de relacionarse. Por lo tanto, todo eso fueron impedimentos y siguen siendo impedimentos a la hora de que la actividad turística en cuanto a visitas guiadas, en cuanto a aerolíneas y en cuanto a todo el sector se ponga de una vez a funcionar, ¿no? También la imagen de destino seguro es muy importante, ¿no? Cuidarla. Nosotros, Galicia, hemos tenido una fama dentro de España muy positiva. España está formada por 17 comunidades autónomas y Galicia es una comunidad autónoma con su gobierno propio, con su idioma propio, encima de Portugal. Galicia es rural, somos una zona muy rural, muy verde, muy de pueblitos pequeños, no somos ciudades grandes, la más grande tiene 300.000 habitantes, que no es nada. No tenemos hoteles, grandes resorts, por lo tanto, todos los españoles este año decidieron que su destino de vacaciones era Galicia, porque le ofrecía eso que otros destinos turísticos no le ofrecían. Por lo tanto, todo el mundo se vino aquí. Fue positivo, pero también es cierto que ahora tenemos bastantes casos y muchos rebrotes. La situación económica de los guías, hay varias opciones. Una de ellas son los guías que no estaban dados de alta, que no pagaban los impuestos, porque, como sabéis, a veces el turismo es una actividad bastante estacional y esto hace que algunos guías se den de baja y de alta en la actividad económica. En los meses que no hay trabajo, aquí en España, por ejemplo, diciembre, enero y febrero, se dan de baja. Cuando llega Semana Santa y empieza el trabajo, se dan de alta y pagan los impuestos. Por lo tanto, aquellos guías que los cogió en situación de estar dados de baja laboralmente no tienen derecho a ninguna ayuda económica del gobierno. Los que estaban dados de alta y estaban pagando unos impuestos y unas tasas por su actividad económica sí que han recibido. ¿Y qué han recibido? El hecho de no tener que pagar los autónomos, que aquí en España son 300 euros al mes, que es mucho, no depende de la facturación, sino siempre es una cantidad fija, factures más o menos, siempre pagas eso, pues el gobierno nos dijo que no teníamos que pagar esa cantidad y aparte nos daba una ayuda económica, 600 euros, 660 euros al mes para ayudarnos porque no podíamos realizar nuestra actividad. Eso fue desde marzo hasta el 30 de junio y en julio lo que se empezó a hacer es que no nos pagaban los 300 euros de autónomo, la tasa que tenemos que pagar mensual, sino que nos pagaban un porcentaje, que en julio sería del 90%, después del 75%, de tal forma que nosotros teníamos que pagar algo, pero el gobierno nos seguía ayudando. Y eso es con lo que en principio estaremos hasta enero, con esas ayudas. ¿Qué hemos hecho estos meses? Bueno, pues sobre todo formación. Formación específica para tener el sello de empresas responsables y empresas formadas en temas del COVID-19, tanto a nivel del país, es decir, España, como a nivel de la zona, Galicia.
Y sobre todo el gobierno ha hecho mucha formación online gratuita centrada en el marketing digital, tanto para restaurantes, para hoteles, para guías de turismo. ¿Cómo comunicar online? Pues muchas personas de turismo, a veces la formación que tienen no es turismo, sino que es historia del arte o biología o otras disciplinas y otras carreras universitarias. Y han llegado, bueno, a esta profesión, pero no tienen esos conocimientos en marketing. Por lo tanto, el gobierno creyó que era interesante que tuvieran conocimientos en marketing para saber cómo promocionarse, cómo comercializarse, y cómo estar en comunicación y fidelizar a esos clientes antiguos y seguir en contacto, ¿sí? Con ese guiño de hola, buenos días desde mi casa, aquí estoy con mi mascarilla. Al final somos humanos, ¿no? Y a nosotros nos unen unos vínculos muy importantes de humanidad con nuestros antiguos viajeros, con los futuros viajeros, y todo eso lo tenemos que comunicar en las redes sociales. Es importante que nuestras redes sociales no estén paradas estos meses de inactividad, sino que siempre sigan en continuo funcionamiento. Bueno, labores con compañeros, ¿no? El networking, como lo que estáis haciendo hoy juntos, la unión, la promoción de la profesión, ¿sí? Que estamos ahí y sobre todo el apoyo, ¿no? Entre todos nosotros es muy importante, aunque solo sea para desahogarnos, para hablar. Tenemos que cuidar la mente porque, repito, que de ser nómadas a estar encerrados en casa es difícil y todo este networking es importante. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho estos meses? Pues eso, formación, estas actividades de compañerismo, de unión. Y después lo que os decía, el marketing relacional, ¿no? Pues este es un post mío, yo utilizo tanto el WhatsApp para muchos viajeros, ¿no? Grupos que viajan conmigo y de los que me quedo con los teléfonos, como el Facebook. No todos están en el Facebook, o mejor dicho, muy pocos, porque a muy pocos le doy el Facebook, sobre todo si son extranjeros, alemanes o ingleses, nunca les doy el Facebook. Entonces, pues frases como estas de una foto a mis turistas, a mis viajeros, sobre todo a los más mayores, con frases así de esperanza, ¿no? Cuando todo esto pase, ¿qué pasará? Volveremos a descubrir lugares únicos juntos. Y un envío. Y al final es una recompensa, esa respuesta de ese cliente. Es cierto que también muchos clientes me han contactado, sobre todo en los primeros meses, marzo y abril, porque no sé si os ha pasado a vosotros, pero cuando estamos un poco más tristes, siempre pensamos en nuestros momentos felices con nostalgia, ¿no? Y yo creo que a muchos de esos viajeros míos le ha pasado eso y han pensado en sus viajes, en el viaje que habían hecho hacía 3 meses a Alemania, en el viaje que tenían planeado para mayo y que no pudo ser. Y ahí fue cuando me empezaron a llegar muchos WhatsApps muy emocionantes, ¿no? Y al final ese es un premio a nuestro trabajo, porque dice, si se acuerdan hoy de mí es porque algo le transmito, ¿no? Y eso también es bonito, estar ahí en contacto, seguir, ¿no? En contacto, mantener la relación con ese cliente. Bueno, este es otro post de mi Facebook. Ayer teníamos que estar viajando para Alemania con un grupo de gallegos, pero en España seguimos en estado de alarma y confinados en casa. Hace un año justo regresábamos a casa después de un viaje de 8 días recorriendo la Selva Negra, Alemania y la Alsacia, Francia, con este mismo grupo. Nos toca vivir de recuerdos, que también es bonito. Un abrazo virtual para todos y sobre todo mucha salud. Bueno, pues es ese hecho de mantener las relaciones y estar vivos, ¿no? Y que también las agencias de viajes y todo el mundo vea que seguimos vivos. Tocados, pero nunca hundidos. Eso es importante. Bueno, estos siguen siendo fotos del pasado y esto es mi primer fan trip. Como os decía, en julio participé en un viaje, en un fan trip a Italia, lo organizó Tour Italia, que era una mayorista de viajes, y lo que quería demostrar esta mayorista era que viajar era seguro. Entonces invitó a diferentes agentes de viajes y entre ellos pues a mí como guía, para que conociéramos la Roma post-COVID, o mejor dicho, la Roma pre-vacuna. Cogimos un vuelo a 2 de julio, cuando acababa de abrir la frontera, como quien dice, un día antes y empezar los vuelos, y allí nos fuimos a descubrirlo y sobre todo a promocionar en nuestras redes sociales que todavía era seguro viajar. De hecho, yo he viajado varias veces y no he cogido el coronavirus que yo sepa.
Bueno, aquí como veis el Vaticano de Roma totalmente vacío. Hemos sido unos afortunados porque hemos tenido los principales monumentos para nosotros y eso también lo hay que enseñar al turista, al cliente potencial de decir, mira qué suerte que podéis viajar ahora mucho mejor porque no tenéis que hacer colas, vais a descubrir una ciudad diferente, por lo tanto también es positivo. Esto es en septiembre en un viaje a Fuerteventura, a las Islas Canarias, y estás en el autobús de las excursiones. Hablando de autobuses, porque no sé cómo está en el tema en Argentina, nosotros al principio el gobierno redujo el aforo en restaurantes, en comedores, en hoteles y también en aviones y en autobuses. Al 50% era al principio en los autobuses, es decir, que un autobús más o menos de 55 plazas estaba viajando con 30 clientes. Hoy en día y desde hace bastante, yo creo que desde finales de julio o incluso principios de julio, es al 100%. Por eso tiene menos sentido lo de las visitas guiadas. Como entenderéis, para mí es muy doloroso que mi grupo de 30 personas puedan viajar en el autobús, incluso en el autobús podrían ir 50 personas, sin embargo yo en la ciudad, al exterior y al aire libre, no pueda guiar a más de 4. Son cosas incongruentes e incoherentes que los gobiernos están haciendo, pero por eso hay que presionar como asociación y luchar para que eso pues, no sea así y nos tomen en serio. Es cierto que la semana pasada, el jueves, pusieron 4 y al día siguiente nos pusieron que 0, que como había muchos rebrotes en esta ciudad, que ya no podíamos guiar, que las visitas guiadas quedaban canceladas. Sin embargo, yo puedo dar clases en un colegio, en un instituto, a 20 adolescentes en el interior. Entonces, bueno, incoherencias, viajar. Bueno, más o menos yo creo que los puntos más importantes son estos que he dicho y yo creo que ahora lo interesante es que me hagáis preguntas, que charlemos y responder a vuestras preguntas. Y bueno, nada, lo volveré a decir, ¿no? Pero antes de nada, pues eso, que mucha suerte ahora con este inicio de actividad turística que vais a empezar en este mes. Sobre todo que mucha salud, porque es cierto que es lo importante, que a veces no somos conscientes de que el virus está ahí, pero está. Y digo no somos conscientes yo, por ejemplo, ¿no? Que llevo 3 meses viajando y de un lado para otro y a veces parece que no me creo que haya virus, pero después las noticias nos recuerdan que sí que lo hay y que hay que tener cuidado. Una vez más os dejo ahí todas mis formas de contactar, Facebook, La Otero Tours, Instagram, Dacotero, si tenéis Twitter, si tenéis LinkedIn, que es la red laboral, blog, bueno, lo que queráis. Y ya salgo de aquí, si queréis, y entonces me decís, Marcela, o me dices las preguntas que tienen los compañeros, Ana, que veas. Excelente, Ana, la presentación muy clara, dicen todos acá en los comentarios. Y algunas preguntas, por ejemplo, de Javier García del Río. ¿Cuál crees que es el número de personas ideal, o sea, un grupo para guiar hoy en día? Hoy en día, pues yo creo que hasta 15 personas que podría ser incluso más, pero bueno, si queremos decir ya por tener miedo y demás, 15 personas yo creo que es adecuado, podemos estar a una distancia, todos con mascarillas, sin tener que utilizar auriculares. Yo os decía que lo de los auriculares, no, al principio no se recomendaba. Sin embargo, yo viajé en julio a Roma y la guía que nos llevó nos repartió auriculares. Lo que se recomienda es que se desinfecten, ahí estáis viendo en esta diapositiva, la guía llevaba el emisor, el micrófono y nosotros llevábamos los auriculares, ahí ese chico de la camiseta amarilla era el que nos lo repartía, nos repartió también una toallita para las manos de estas desinfectantes por si queríamos desinfectar, ¿no?, lo que va en el cuello colgando. Y tan pronto acabamos, él mismo las cogió, las metió en una bolsa, las iba a desinfectar antes de pasar por el siguiente grupo. En caso de que llevemos estos sistemas, lógicamente podemos llevar grupos mayores. Nuestra asociación de guías de Galicia presentó hace una semana un sistema de tal forma que el cliente, por medio de su móvil, sin tener que tocar ningún aparatito de estos, pudiera conectarse y también escuchar nuestras explicaciones funcionando como un altavoz.
que también, si os digo la verdad, todavía no lo he probado porque aún nos los tienen que repartir, todavía no nos los han repartido. Pero yo creo que 15, 20 personas que se puede hacer perfectamente. Otro de los temas muy relacionado con esta pregunta vuestra es después el tema de las catedrales. Cuando nosotros podíamos guiar hasta 24 personas, a lo mejor pues yo hacía una visita guiada por mi ciudad de 2 horas y en la que estaba incluida el interior de la catedral. Vale, es decir, que yo iba a ir con esas 24 personas al interior de la catedral, pero de pronto la catedral, sus medidas con el tema del coronavirus fueron de grupos máximo de 9. Por lo tanto, eso lo hay que saber bien, porque ya me entorpecía o tenía que hacer 2 o 3 turnos diferentes para enseñar la catedral o suprimía el interior de la catedral. Y si alguien quería visitar la catedral, lo podía hacer después de mi visita guiada, pagando y por su cuenta individualmente. A veces las medidas que tenemos nosotros no están coordinadas con las que tienen esos monumentos. Yo creo que 15 personas es un grupo cómodo. Pero ya os digo que los gobiernos aquí consideraron que hasta 25 era correcto en temas del coronavirus y que se podría hacer perfectamente hasta 25. Bien, Ana, después los guías de Tucumán me preguntan cómo pueden compensar la virtualidad los guiados presenciales. ¿El Estado ofrece oportunidades de mantenerse activos? ¿Mantenerse activos? ¿Cómo? No entendí la pregunta, perdón. Claro, dice que cómo pueden compensar la virtualidad a los guiados presenciales. Y si el Estado... Claro, sí. La virtualidad, no se trata, ¿no?, de compensar la virtualidad. Yo a lo que me refería a mi ponencia es estar ahí, pero para mantener las visitas guiadas presenciales, ¿no? Sí que algún gobierno ha sacado de pronto visitas virtuales en 360 grados al interior de la catedral, sobre todo cuando estábamos encerrados y confinados, algo que llamaron viajar desde casa, entonces o podíamos visitar cierta ciudad virtualmente. Yo creo que son dos cosas diferentes, que tienen perfiles diferentes y que alguien que viene a visitar una ciudad quiere un guía que le dé un paseo y que le explique lo básico, ¿no? Pero en la forma digital y virtual tenemos que estar para promocionarnos y para que nos conozcan, ¿no? Y para que esa persona que quiere hacer una visita guiada presencial sepa dónde encontrar un guía presencial, porque a veces pues, los hoteles no tienen información, entonces, bueno, estando en Internet. No sé si respondo a la pregunta o si no la entendí bien. Sí, algo estaba relacionado si el Estado le ayuda económicamente a ustedes para seguir manteniéndose activos, como me dijiste que sí recibieron subsidios. Sí, eso sí, nos ayudan a pagar el autónomo, que ya os digo que los primeros meses no teníamos que pagar nada, 0 euros, y aparte de no tener que pagar la cuota, nos pagaban 660 euros como de sueldo, ¿no?, de ayuda, que es el sueldo mínimo menos del sueldo mínimo, pero bueno, que es una cantidad, sí. Es decir, que el Estado está ayudando, ha estado ayudando desde marzo y ha confirmado que va a ayudar hasta enero, de marzo a enero. Seguramente, si la situación sigue difícil, se ampliará hasta verano. Vamos viendo cómo va a avanzar todo esto. Sí, seguro, Ana. Una pregunta, Ana. ¿Los operadores o vos como guía independiente hacés firmar una declaración jurada al turista para realizar tu actividad? Una declaración jurada. Bueno, no una declaración jurada. Voy a poner... Bueno, os voy a enseñar mi Facebook, ¿no?, que tampoco es el gran ejemplo, pero bueno, por ver, ¿no?, de la Otero Tours. Entonces, yo sí que lo que dejé aquí de post fijo es esta información para que toda la gente lo viera, ¿no? Donde digo, medidas higiénico-sanitarias y protocolo a seguir en nuestras visitas guiadas durante el verano-otoño 2020 debido al COVID, el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento durante las visitas guiadas, tanto por parte de nuestros guías de turismo como por parte de los viajeros que se unen a las mismas, que es como un compromiso, ¿no? Nosotros las vamos a llevar, la gente las tiene que llevar, el número máximo de personas en cada visita guiada es de 24 personas, cumpliendo la normativa publicada el 15 de junio por el Gobierno gallego.
No ofrecemos visitas regulares, sino servicios privados y personalizados, por lo que es necesario reservar previamente. Y relacionado con este punto, sí que el Gobierno nos dice que es aconsejable que todas las visitas guiadas se hagan bajo reserva siempre, para que también nosotros nos podamos organizar. Se va a esperar menos viajeros, menos turistas, y es una tontería que vayamos a tal plaza sin saber con cuántos vamos a contar, si con demasiados. Si se van a apuntar 30 y necesitamos llamar a más colegas para que hagan esa visita de ese día, o si no va a haber ninguno y no vamos a perder el tiempo. Entonces, hoy en día prácticamente todo es bajo reserva. Es decir, a través de Internet están nuestras visitas guiadas y un email o un WhatsApp donde los turistas se apuntan a esa visita guiada. Y después también nosotros hemos hecho reuniones con el gobierno, con los gobiernos de las diferentes ciudades. ¿Para qué? Para coordinarnos, para exigirles que nos informaran de cómo iban a hacer con la parada de autobuses, cómo iban a hacer con los baños públicos, donde para el autobús, en la dársena o en la marquesina, qué sistema, qué medidas qué protocolo iban a seguir para la limpieza del baño, de los baños, de los servicios, para reducir las posibilidades de contagio. Y después incluso entre nosotros, ¿no? Hablar de qué circuito íbamos a hacer, pues si lo íbamos a hacer circular, si lo íbamos a hacer lineal, para no cruzarnos entre nosotros, pensando que en ciertas temporadas puede haber más grupos y intentando evitar esos contagios, ¿no? Eso todo sí que nos lo decían en las medidas. Y yo lo que hago, bueno, la responsabilidad o el compromiso se hace a través de esa formación que hicimos. En Portugal, por ejemplo, o el gobierno español pretendía sacar un sello de calidad COVID-free para que todas las empresas, restaurantes, hoteles, guías de turismo, tuvieran su sello COVID-free, es decir, una herramienta de marketing y de confianza para ese turista que iba a viajar y veía esta visita, esta empresa de guías es COVID-free. Ojo, nos asegura un COVID-free, porque tiene el sello de España y ha pasado unas auditorías. Claro, ¿qué pasa? Que ese sello era costoso, había que pagar mucho y realmente el sector no estaba como para ahogarse más ni para pagar más. Y teníamos como ejemplo Portugal, que Portugal siempre es un ejemplo en todo, y en Portugal habían sacado un sello que se llama Safe and Clean, donde no había que pagar nada. Simplemente ellos, las empresas de turismo, se comprometían a llevar a cabo las medidas anti-COVID y a ser responsables. Hacían un curso de formación y automáticamente el gobierno le daba gratuitamente ese sello a esa empresa sin pagar nada. ¿Cuándo era el problema? Cuando algún viajero iba a esa empresa y no seguían todos los requisitos, ¿no?, de cuidado y las medidas anti-COVID, si ahí venía una auditoría y los cogían haciendo algo que no era lo apropiado, los podrían multar. Pero previamente no había que pagar nada. Entonces España vio eso y el sector turístico español presionó mucho, no le parecía normal que tuviéramos que pagar por un sello. Y desde ese momento pues se hizo gratuitamente este sello que veis aquí, ¿sí? Responsible Tourism, lo hizo tanto el Gobierno de España como también lo hizo nuestra región, lo que sería Galicia en mi región. Tuvimos que hacer una formación. En el caso de nuestra asociación para guías de turismo se hizo 8 días diferentes, la misma formación. El guía se unía un día, el día que mejor le viniera, según sus horarios y sus ocupaciones familiares, y con asistir a esa hora de formación, después se le pasaba un examen online, un test, y si aprobaba ese test, ya se le daba el certificado de empresa COVID-free. Marcela, te respondo. Sí, muy bien, Ana, exactamente clarísimo. Sí, seguramente trabajar el sector público y privado en ver los corredores y a través de la creación de sellos, creo que eso va a garantizar, ¿no?, la seguridad al turista, que es lo que está buscando al momento de viajar. Una pregunta de Tucumán nos dice si crees que al volver las clases los padres se animarán a enviar a los niños a los viajes de estudio o viajes educativos que le llamamos acá.
Pues yo sinceramente, chicos, eso sí que lo veo más difícil porque lo del cole es que nos está arruinando un poco la vida, lo de los colegios, porque todas las semanas hay rebrotes en un colegio. Daros cuenta que en los colegios con cientos de personas, los niños en España, aquí, los niños menores de 6 años no están obligados a llevar la mascarilla. Por lo tanto, muchos no la llevan. Y son igual personas que pueden contagiar y contagiarse. Entonces, bueno, pues en mi ciudad, por ejemplo, en 15 días que lleva el cole, ya hay 7 colegios confinados. Pues yo tengo un sobrino que en estos 15 días ya lleva 3 semanas confinado en casa, porque la primera semana dio un niño. Se tuvieron que ir todos los niños de clase 15 días a casa. Volvieron al cole y al tercer día de vuelta al cole, otro niño de la misma aula, otra vez confinados. Entonces, yo creo que hay otros nichos de mercado que viajarán y que lo están haciendo, pero no precisamente, yo creo que lo de los niños, un poco difícil. Bien, Ana, bien, clarísimo. Acá te comentan que en La Rioja, una provincia acá en Argentina, están pensando en armar paquetes para recuperados de COVID-19. ¿En España pensaron en segmentar de esa manera? En recuperar paquetes, lo que se hizo aquí, las medidas que se hizo desde diferentes puntos en España, sobre todo ya desde julio, cuando empezamos a abrir, fue hacer bonos para los sanitarios. Es decir, esas personas que habían estado trabajando durante todos los meses, marzo, abril, mayo, duramente, los meses que nosotros habíamos estado confinados, y sin trabajar, pero que estos profesionales sí que habían trabajado y muy duro y que se merecían un descanso, pues lo que hicieron los gobiernos fue hacer unas colaboraciones entre gobiernos y los hoteles, principalmente, y diferentes sectores del turismo, para ofrecerle unos bonos, unos cheques de tanta cantidad económica, 200 euros, por ejemplo, aquí, para ellos, de tal forma que esas personas viajaran y gastaran en los hoteles y demás. El gobierno subvencionaba, le daba una parte al hotelero de eso y para darle ese premio al sanitario, creo que también a bomberos, no sé si a transportistas, que los transportistas estuvieron trabajando todo el confinamiento muy duramente para surtir a los supermercados de alimentos y para que a los que estábamos confinados en casa no nos faltaran de nada, ¿no? Entonces, esas ayudas sí que se hicieron y me consta que en Italia creo que también se hizo y en algunos otros países. El acuerdo entre gobierno y sector turístico para, a través de esas personas que seguían trabajando y que nunca perdieron sus salarios y sus sueldos mensuales, potenciar que viajaran más. Bien, Ana, acá bueno, hay un proyecto de Turismo Nación, te comento que está el programa de previaje, donde va a incentivar, ¿no?, al turista nacional, porque es un proyecto nacional, para incentivar a viajar, adquirir la compra de un paquete, ¿sí?, y donde el Estado va a subsidiarlo con el 50%. Que bueno, es una medida similar a la que está implementando ahí, un bono, ¿sí?, de ayuda. Última pregunta mía, porque no veo de nadie más, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes que están acá presentes, es si no le obligaron la utilización del termómetro infrarrojo durante las excursiones, ya sea antes y durante las excursiones. ¿No se controla la temperatura en función del guía de turismo o de quién? Sí, esto es lo que os decía, que es una medida particular de cada empresa y sí que es cierto que algunas mayoristas que tienen su plantilla de guías acompañantes sí que exigieron la medida del termómetro, es decir, que antes de que se suba al autobús los clientes, como aparece aquí, como nombrábamos, el guía tiene que mirar la temperatura. Pero en muy pocos, sí, no en todos. Restaurantes, yo lo he visto en 2 restaurantes, lo del termómetro, bueno, que no es una medida que lleven muchas empresas a cabo, a pesar de que yo estoy muy a favor. Un termómetro de esos tampoco cuesta mucho, creo que son 30 euros. Perdonad que hable en euros y no en la moneda vuestra, pero bueno, ¿no?, que es algo interesante. Pero sí, bueno, no es obligatorio. Quería comentaros después también, antes de que se me olvide,
lo de los fan trip, que me preguntabas, Marcela, ¿verdad? En un WhatsApp y no te contesté, creo. La forma de promocionar, ¿no? Que se siga viajando. Y sí que es cierto, yo fui a Italia, pero... Bueno, tengo que cargar este ordenador. Pero, por ejemplo, el gobierno gallego sí que me consta que ha hecho fan trips para las agencias de viajes. Se está diciendo que en época de coronavirus los fan trips es un momento ideal para hacer fan trips, porque todos esos agentes de viajes están en casa. Por lo tanto, es interesante que a lo mejor si no conocían nuestro destino, pues Jujuy o el punto que sea, en este caso Jujuy, darle a conocer nuestra región a todos esos agentes de viajes para que cuando empiece el desconfinamiento ofrezcan nuestra región. Muchas veces las agencias de viajes o los turoperadores ofrecen siempre las mismas ciudades porque no conocen todo el mundo. En estos momentos los agentes de viajes están sin trabajar, están ociosos y con ganas de viajar. Por lo tanto, es una buena opción hacer una colaboración entre guías de turismo, hoteles, restaurantes y el gobierno y traer a 15 o 20 agentes de viajes a que vean las maravillas de nuestro destino y que después nos manden gente, ¿no? Porque realmente todos estamos ociosos o tenemos menos trabajo que antes y ahora es el momento. Cuando el agente de viajes está sobresaturado de trabajo en una oficina con un ordenador, no tiene tiempo a pararse a investigar nuevos destinos, pero ahora sí. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a aprovechar este momento para presentarnos y ofrecerle nuestro producto, quiénes somos, invitarles a nuestra casa para que descubran, ¿no?, nuestra maravillosa ciudad o región? Sí, de 10, Ana, excelente tu propuesta, que seguramente ya se lo voy a acercar acá al sector privado, que es la Cámara de Turismo, la Asociación de Agencias de Viaje, para justamente organizar, ¿no?, un viaje para demostrar que el destino que vamos a llevarlo va a brindar seguridad. Y acá te mandan saludos, Antoine Figueiredo, debe ser desde el lugar, porque es de Alsacia, no sé si será Gracias, Antonio, qué bien, qué bien. ¿de qué parte De de Francia? Francia. De Francia, mira, te manda un saludo ahí, dice muchas gracias, excelente. Y la verdad que con todo lo que nos contaste, yo creo que todos los que nos escucharon, a Ana, ya nos da una visión, ¿no?, de lo que se viene el turismo acá en la Argentina, porque bueno, hoy nosotros los guías y todo el sector seguramente está ante esa incertidumbre, ¿no?, de qué pasará, de que si se reactivará, ¿no?, el turismo, si la gente decidirá viajar, ¿no?, que justamente es la duda que tenemos y gracias a todos tus comentarios, a todos tus consejos desde la formación, ¿no?, que hoy podemos hacerlo en la capacitación para que el día de mañana cuando salgamos más fuertes, con más ganas y bueno, con más profesión, como siempre decimos. La verdad que acá todos te agradecen, y bueno, decirte que, y en el programa que bueno, estuviste presente ahí a través de la radio Todo Turismo, ¿no?, que bueno, Ramona Izama, que está a cargo de ese programa, siempre nos abre la puerta para difundir, ¿no? Y creo que vos estuviste ahí, te escuchamos, y claro, nosotros también decimos que te invitamos a visitar Jujuy, las puertas están abiertas, y como decían ellas, que cuando bajes del avión te van a vacunar, dice, ¿no? Y acá vacunar es darte vasitos, traguitos de licores, de bebidas, para entrar en ánimo, y después te van a llevar a comer buñuelo acá en la localidad del Carmen, y después llevarte a cenar a un restaurante acá en el centro de la ciudad. Así que desde ya te digo, las puertas de Jujuy están siempre abiertas, y muchas gracias. No sé si alguien más si quiere puede activar el micrófono y la cámara, porque vamos a hacer la fotito, ¿sí?, de recuerdo que estuvimos con una profesional a nivel internacional, quien es Ana Otero, ¿no? Excelente, Ana, la verdad que te felicito por tu actividad, tu ánimo que das a todos nosotros, ¿no?, los guías que hoy nos sentimos quizás un poco golpeados, un poco quizás olvidados, pero bueno, gracias a esta iniciativa que tomamos nosotros de parte de la asociación, darle voz, ¿no?, darle voz al guía de turismo, darle presencia en todo, ¿no?, en toda la actividad que se viene. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron acá en línea. A ver, Soledad, si ya pudiste activar las camaritas para que a ver todos si pueden activar la cámara, así los conocemos y Ana también nos puede ver,
que somos lindos acá. Genial, genial. Venga. ¿No? Ay, qué emoción, ¿verdad? Después de estar así en casita, verse todos, siempre son, yo creo que oxígeno para la mente, ¿no? Para la cabeza, verse y compartir sonrisas, ¿no? Sin mascarilla, virtualmente. Sí, sí, es lo que podemos hacer, sí. Bueno, no sé si activaron las cámaras, los que están ahí, hacemos la fotito y bueno, no sé si alguien quiere saludar a Ana después de desactivar el micrófono. Francisca Viola Ortiz, ahí la veo, una colega que justamente, ella es nacida ahí en España. A ver, Francisca. Ah, no pudo reactivar el micrófono. Sí, tenemos acá Francisca, una guía de turismo que estudió la carrera acá y ejerce, ¿no? la profesión como guía de turismo. No sé de qué parte de España es, pero bueno, es una colega. Bueno, nadie más tiene preguntas. ¿Hacemos la fotito, Solé? No sé si activaron las cámaras, creo que no. Sí, Marce, ya saqué varias. Ah, de 10. Bueno. Si quieres sacando Bueno, más. chicos, pues nada, bueno, ahora sí que ya tenemos micrófonos. Un placer veros a todos, así con esas sonrisas que veo por ahí, todos maravillosos y sobre todo que cuidarse mucho, sí, que mucha salud, que bueno, que tenemos que mantenernos en pie, a lo mejor buscar otra actividad, quizás mientras esto, a lo mejor sí, no se recupera, en vuestro caso ahora vais a empezar ya, pero si no, yo creo que siempre, en el peor de los casos, es buscar algo mientras esto sigue feo y después hacer lo que realmente nos apasiona, ¿no? Y nos hace feliz, porque realmente cuando alguien hace lo que le hace feliz, y yo creo que los guías todos tenemos una gran pasión, ¿no? Por esta profesión. Yo la semana pasada que hice así varias visitas guiadas, es que me veía hasta más guapa. ¿Qué os parece? Y es la felicidad, que es la clave de la belleza. Yo decía, porque yo estaba en mi casa y yo decía, yo antes era más guapa, esta pandemia está acabando conmigo, me está destrozando, hasta tengo los ojos más pequeños, pero ¿qué pasa? Y de pronto hago una visita guiada y estoy 2 horas con mis turistas explicándole y me miro al espejo y digo, estoy guapísima hoy, ¿qué es esto? Y es la felicidad, ¿no? Y nosotros trabajamos en algo y sabemos lo que es ser felices, que por desgracia en muchas otras profesiones la gente no lo sabe. Entonces... Ay, sí, Ana, acá nosotros estamos más gorditos. Acá nosotros estamos más... Acá en Argentina todos estamos más gorditos, más rellenitos. Yo también, más gordita, yo también. Yo de qué estaba diciendo, creo que desde que me vieron en agosto en lo del ImproTour estoy más gordita. Creo que cada mes estoy un poco más gordita, pero claro, nos movemos menos, ¿no? Entonces, bueno. Pero la carne, cuanta más masa, mejor se cacha, Marcela, dicen, ¿no? Sí. Marce, ¿me permite un segundito? Ah, bien, Fernando, bien, ahí te veo. Hola. Sí, Fer. Bueno, agradecerte, Marcela, la invitación, felicitar a Ana, sí, muy identificado cuando mencionaba la tarea esta nueva que tenemos las asociaciones de la contención de los colegas. Esto justamente nosotros en el norte, cuento a Ana que hemos estado el Día Internacional del Turismo, así encuentro regional, que duró más de 3 horas, casi 3 horas y media, porque cada uno de los guías parecía como que nunca habían guiado, desesperados por mostrar los nuevos circuitos, contar anécdotas. La verdad que ha sido hermoso, tanto es así que lo vamos a continuar replicando, así que la verdad que me he sentido muy identificado. Felicito a Ana, excelente, nos ha dado un pantallazo. Hay que seguir adelante, esta tarea es hermosa, somos enamorados, yo coincido al igual que ella en la doble tarea, también soy docente, así que un agradecimiento a ella, felicitaciones a la Asociación de Guías de Jujuy por esta excelente jornada, mientras almorzaba escuché completito, así que la verdad que felicitaciones y muy agradecido por la invitación, Marcela. Bien, Fernando, ¿no? Gracias a ustedes, ¿no? Sí, por acompañarnos y bueno, justamente estamos para esto, para decirle a los guías que no bajen los brazos, que pronto volveremos, como dice Ana, con mucha alegría, como dice, con más renovado de fuerza y bueno, y justamente entre el Estado y lo que es el sector público y privado, trabajar en conjunto, si no, no se logra nada, como dice Ana, ¿bien?
Bueno, Solebu, ¿querés pasar el video o bueno, lo dejamos para otra charla? Ya seguramente, bueno, ya tenemos los correos de todos los que asistieron hoy y los invitaremos seguramente a las siguientes propuestas que vamos a ir reprogramando durante todo este tiempo que estemos en casa, ¿no? Porque eso es lo que podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, Ana, desde acá, desde Jujuy. Un beso y esperemos, ¿no? Que pronto algún día conocernos, tenerte acá en Argentina y en Jujuy, pasar por Tucumán. Fernando también seguramente se va a jugar, ¿no? Con la invitación ahí. Bueno, El pues norte muchas es lo más gracias, lindo de Fernando. Argentina, culturalmente lo más lindo, Ana. El norte argentino es lo más lindo del país. Pues muchas gracias porque yo soy como gallega, yo no sé si vosotros conocéis Galicia, pero es tierra de migrantes y muchos han emigrado también a Argentina. Yo tengo familia en Buenos Aires, que siempre, cada vez que salgo, les mando el aviso, voy a salir en la radio y todos ilusionados lo hacen, ¿no? Porque me mandan notas de cómo está la situación. Y bueno, Fernando, también hoy es el Día del Docente, el Día Mundial del Docente, así que felicidades. Lo dicho, chicos, podríamos estar aquí hablando muchísimo, yo no tengo prisa, pero supongo que tendréis, es la hora de comer ahí, de almorzar. Tenéis mis contactos, en mi blog está también mi mail a mayores, y si no, pues Facebook, Instagram, estamos súper conectados y para mí es un placer pues también estar en contacto. Llevo desde el 2017 queriendo ir a Argentina, todos los años decía, este es el año, este iba a ser el año, y vino la pandemia, así que espero que el 2021 sea el año, esperemos, y que vaya a recorrer todas esas zonas y hacemos una quedada, una pandilla y una quedada de buen rollito y buenas vibras que hacen falta siempre. Bueno, Ana, bueno, muchas gracias, un gusto, saludos para todos. Gracias. Chao.